Arrancamos entonces, si les parece, esperen que los... Ay, esperen, banquen un segundo. Siempre me pasa lo mismo. Tengo que achicar esto. Ahí va. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿no? Bueno, supongo que me escucharán todos. Así que arranco. Hoy nos toca hablar un poco de lo que es el soporte vital avanzado pediátrico y lo que es también la reanimación y recepción del recién nacido, ¿sí? En líneas generales, bueno, vamos a empezar con lo que es el soporte vital avanzado pediátrico. Como ya sabemos, a diferencia de lo que es el adulto, la mayoría de las veces la causa de paro cardíaco en chicos o en niños ocurre por una insuficiencia respiratoria o un shock, ¿sí? A diferencia del adulto, que suele ser por un síndrome coronario agudo o alguna patología cardíaca, ¿sí? Como dice ahí en la diapo, la mayoría de las veces no suele ser por causa cardíaca primaria, ¿sí? En el caso de los niños y los lactantes, y a su vez el paro cardíaco súbito en niños es menos frecuente que en el adulto. Pero sin embargo, comparten las mismas causas reversibles de paro cardíaco con el adulto, ¿sí? Que son las conocidas 6H y 6T que todos conocen. Igual se las dejo ahí para que le quede en la diapo. Secuencialmente se pueden presentar en dos situaciones el paro cardíaco en niños, ¿sí? Por un lado puede ser debido a una hipoxia o una asfixia o como paro cardíaco súbito, que habitualmente suelen presentarse digamos, con una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, pero digamos, respondería la mayoría de las veces a una causa cardíaca primaria, como pueden ser una miocardiopatía hipertrófica, un síndrome de QT largo, congénito y demás, ¿sí? A su vez, esta incidencia de paro cardíaco por fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso va aumentando con la edad y corresponde más o menos a entre el 10 al 15% de todos los paros cardíacos en niños, ¿sí? En cuanto a lo que es, digamos, la reanimación o el soporte vital avanzado pediátrico, siempre tenemos que hacer, o sea, lo más importante radica en ir realizando una evaluación y una identificación y una intervención adecuada a medida que vamos avanzando, digamos, en estos pasos de reanimación, ¿sí? Rápidamente, en una evaluación inicial, lo que vamos a hacer es vamos a evaluar todo lo que es la conciencia, la respiración y el color del recién nacido, ¿sí? Ahí vemos la cadena de supervivencia, ¿sí? Que establece la AJA, en este caso para el intrahospitalario, ¿sí? En cuanto a la evaluación inicial, nosotros nos vamos a encontrar frente a un niño, ¿sí? Que no respira o lo hace con dificultad y que no responde, ¿sí? En ese caso, ¿qué hago? Inmediatamente, como ya sabemos, llamamos y activamos el sistema de emergencias o pedimos ayuda y evaluamos el pulso. Esa evaluación del pulso debe ser rápida, debe ser menor de 10 segundos, ¿sí? De duración, y si no tiene pulso, inmediatamente inicio con las compresiones, y si tiene pulso, en pediatría está descrito que se puede aplicar una ventilación de rescate con una frecuencia de una respiración cada 2 o 3 segundos, tratando de lograr una frecuencia respiratoria de entre 20 y 30 respiraciones por minuto. Si a pesar de esa ventilación de rescate, esa frecuencia cardíaca sigue siendo menor a 60 latidos por minuto, ¿sí? O es menor a 60 latidos por minuto, iniciamos las compresiones. ¿Por qué se dice que sea menor a 60 latidos por minuto? Porque es el valor de frecuencia cardíaca mínima que se debe tener para, digamos, garantizar una óptima perfusión de los tejidos en un niño o en un bebé, ¿sí? Ahora bien, si esa frecuencia cardíaca es mayor a 60 latidos por minuto, pero el niño sigue sin responder y sin respirar o solamente jadea, continuamos con la evaluación, la identificación y la intervención, ¿sí? En cuanto a la evaluación primaria, rápidamente vamos a ir viendo puntos de lo que es la evaluación que todos conocemos, del ABCDE, ¿sí? En cuanto a lo que es la vía aérea, vamos a ver, vamos a chequear esa permeabilidad de la vía aérea superior, vamos a ver rápidamente si hay o no movimientos en el tórax y en el abdomen y si existen ruidos respiratorios. Y ahí vamos a tener tres situaciones diferentes. Podemos tener una vía aérea despejada, ¿sí? Donde no hay evidencia de ninguna obstrucción, una vía aérea mantenible, que quiere decir que yo con alguna maniobra, que puede ser por ejemplo la extensión del cuello o la elevación del mentón, puedo mantener abierta y con una apertura óptima esa vía aérea, o puede ser una vía aérea no mantenible, es decir, a pesar de las maniobras, no logro una buena apertura, entonces debo realizar la intubación orotraqueal, ¿sí? Cualquier cosa me frenan y me dicen, ¿sí? En cuanto a la respiración, además de ir evaluando la expansión de la caja torácica, si existen ruidos respiratorios y de la vía aérea,
recuerden siempre que una frecuencia respiratoria menor de 10 respiraciones por minuto o mayor a 60 en cualquier niño es anormal, ¿sí? Y por lo tanto debemos, digamos, intervenir en ese caso. Y a su vez, vemos si hay signos de esfuerzo respiratorio, por ejemplo, aleteo nasal, retracciones torácicas, utilización de músculos accesorios y demás. Y si requerimos o no una vía aérea avanzada. Ahí les puse una tablita para que también sepan las respiraciones por minuto normales según edad, y recuerden que en cualquier niño en el cual estamos administrando una concentración de oxígeno al 100% y no logramos una saturación superior a 90, es indicativo de que requiere otra intervención, ¿sí? También recuerden que una frecuencia respiratoria menor de 10 respiraciones por minuto o una bradipnea franca es un signo de paro cardíaco inminente, ¿sí? Y de esta parte no mucho más. En el caso de la circulación, no solamente vamos a evaluar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, sino también se vieron que hay indicadores muy, muy útiles, como son la coloración de la piel y la temperatura, y el llenado capilar, el tiempo del llenado capilar, que nos van a hablar, obviamente, de lo que es la perfusión, ¿sí?, tisular de ese niño. Acá tenemos los que son los valores de frecuencia cardíaca según edad, y si está el paciente despierto o dormido, también se los dejo ahí. Y en cuanto también a la circulación, tenemos que también saber definir con qué valores mínimos de tensión arterial sistólica nosotros podemos definir una hipotensión arterial, ¿sí?, en un niño. Por ejemplo, en los neonatos, digamos, definimos hipotensión cuando tenemos una sistólica menor de 60, en los lactantes menor de 70, en pacientes de 1 a 10 años va a ser menor de 70, más la edad en años por 2, y en mayores de 10 años va a ser menor a 90 de sistólica, ¿sí? Estos valores los tenemos en cuenta porque en sumatoria nos van a ir orientando hacia la posible causa de la parada cardíaca del niño y cómo ir resolviéndolo y qué terapéutica puede llegar a necesitar este paciente. En cuanto al déficit neurológico o la discapacidad, como está escrito más arriba, hacemos una evaluación rápida del niño, hay múltiples escalas que se pueden utilizar. La que vemos a la derecha, ¿sí?, de la pantalla, corresponde a la escala de Glasgow modificada según edad y según las diferencias, digamos, de los niños con respecto a los adultos. Y también lo que se utiliza muy frecuentemente es la escala de Abdi, que es la que vemos a la izquierda de la pantalla, donde vemos 4 situaciones: si el paciente puede estar despierto o alerta, si responde o no a la voz, si responde al dolor, o si está completamente reactivo, ¿sí? Y en cuanto a la exposición, si bien es fundamental, sobre todo en los chicos que hayan sufrido algún trauma o quemadura y demás, si bien debemos lograr una exposición completa para tratar de identificar otros diferentes mecanismos de lesión, tenemos que tener un especial cuidado en mantener esa temperatura, ¿sí?, adecuada. Después, digamos, todas estas intervenciones las debemos hacer de manera simultánea, ¿sí?, tanto la evaluación primaria como secundaria y la identificación. En cuanto a la evaluación secundaria, vamos a tratar de recabar información acerca de lo que es la historia clínica del paciente, ¿sí? Se utiliza la sigla SAMPLE para recordarlo rápidamente, ¿sí?, como pueden ser los signos y síntomas que lo llevaron a esta situación, si existieron o si existen alergias a determinados factores, si toma medicación, si puede haber tomado alguna medicación por accidente, por ejemplo. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Bueno, sigo. Si el paciente, digamos, el ayuno del paciente, que corresponde a esa sigla que sería la última comida, y cualquier evento que haya podido desencadenar la situación actual, ¿sí? Y también podemos utilizar, dentro de lo que tengamos a mano, algunas pruebas diagnósticas para ver el estado del paciente en ese momento, ¿no? Estudios de laboratorio, alguna monitorización específica y demás, ¿sí? Como dije antes, y vuelvo a insistir con esto, a medida que vamos evaluando, también tenemos que ir identificando posibles complicaciones, ¿sí? Como por ejemplo, a nivel respiratorio, tenemos que ir identificando si existen o no obstrucciones a nivel de la vía aérea superior e inferior,
cómo está ese patrón respiratorio o ese control respiratorio de ese niño, y si existe una enfermedad de tejido pulmonar que nos van a generar una mayor dificultad respiratoria o una insuficiencia respiratoria. Y a nivel circulatorio tenemos que tratar de determinar, recabando toda la información que vamos pudiendo, en qué estado de shock nos encontramos, de todos los que conocemos, y si este shock está compensado o si está hipotenso, ¿sí? Durante la reanimación. Y en cuanto a la intervención, un poquito ya les dije, de todo esto, siempre vamos a tratar de mantener una vía aérea permeable, activando el sistema de emergencias, aplicando la reanimación cardiopulmonar, con oxígeno, monitores, ventilación asistida y demás, pero siempre siguiendo esa secuencia, ¿no? Evaluando, identificando e interviniendo, sobre todo posterior a cada intervención que yo haga sobre el paciente, y también en las situaciones en las que la situación del niño, digamos, la situación clínica del niño cambie o se deteriore, ¿sí? Bueno, ¿y cómo reconocemos el paro cardíaco en un niño? Obviamente vamos a tener ausencia de respuesta, no va a respirar o solamente va a jadear, y no tenemos pulso, ¿sí? Recuerden que en los niños el pulso de preferencia es el pulso central, que lo vamos a ubicar a nivel braquial en lactantes, y carotidio femoral en niños y adolescentes, ¿sí? Siempre ante la falta de pulso o no estamos seguros si tiene pulso, iniciamos compresiones, que no pasa nada. La relación ventilación-compresión, al igual que el adulto, si hay un solo reanimador, se realizan una relación 30-2, 30 compresiones por 2 ventilaciones, y si existen 2 reanimadores, se aplica una relación de 15-2, ¿sí? A su vez también, si el reanimador no es experto o si no está capacitado, se recomienda hacer únicamente las compresiones, ¿sí? Y en cuanto a la técnica de compresión, está comprobado que la técnica de 2 pulgares y 2 reanimadores es, digamos, más óptima, ya que brinda un mejor aporte de oxígeno al músculo cardíaco y logra valores tensionales arteriales más elevados, ¿sí? Bueno, en cuanto al manejo del paro cardíaco, obviamente tenemos que tratar de aportar o brindar una reanimación de alta calidad. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando las compresiones de al menos 100 a 120 por minuto. Tienen que ser más o menos de una profundidad de 4 centímetros en lactantes y de 5 centímetros en niños. Aproximadamente se dice que es 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Permitir la descompresión torácica completa luego de cada compresión, y minimizar al máximo que se pueda las interrupciones, ¿sí? Lo ideal sería que sean menos de 10 segundos, que, digamos, podemos requerir interrumpir una compresión en el caso de que necesitemos utilizar un dispositivo avanzado de vía aérea, o si necesitamos verificar el ritmo, o si necesitamos administrar descargas según corresponda, ¿sí? En el caso de lo que es el manejo de la oxigenación y de las ventilaciones, hay una nueva actualización de este año de la AJA, que establece que la frecuencia de respiraciones que debemos aplicar es de una respiración cada 2 a 3 segundos, intentando lograr una frecuencia de entre 20 a 30 respiraciones por minuto. Recuerden que si hay 2 reanimadores y uno se ocupa de la vía aérea y el otro de las compresiones, las ventilaciones se hacen de manera desacoplada con respecto a las compresiones, y lo que sí nos tenemos que asegurar es de una expansión torácica visible. Les hice la aclaración con respecto a la frecuencia porque en las últimas guías, digamos, se modificó esta frecuencia. Antes se hacía similar al adulto, de 6 a 8 respiraciones por minuto, perdón, de 10 a 12 respiraciones por minuto, una cada 6 u 8 segundos, y esto se modificó porque se vio que la ventilación con esta frecuencia, de una cada 2 a 3 segundos, ha mejorado la tasa de supervivencia y el índice de retorno a la circulación espontánea, ¿sí? A su vez, como ya sabemos, nosotros vamos a decidir utilizar un dispositivo avanzado de vía aérea cuando no podamos mantener una vía aérea permeable o con maniobras o con mascarilla facial. Pero lo que no se termina de definir es que si hay algún dispositivo avanzado vía aérea que sea superior por sobre el otro, ¿no? Se pueden utilizar dispositivos supraglóticos o intubación orotraqueal. Digamos, ninguno tendría evidencia, digamos, fehaciente que sea superior que el otro,
siempre y cuando, digamos, siempre depende de la habilidad del operador de colocarlo y de lo que se sienta, digamos, más cómodo en ese momento o de lo que tenga a su alcance, ¿sí? Lo que sí se establece, que también es una actualización de este año, es que debemos, en lo posible, tener el chequeo, en el caso de que realicemos la intubación orotraqueal, digamos, y la monitorización con la capnometría o capnografía, ¿sí? Y otra cosita que se aclaró en la nueva actualización es que en caso de necesitar o de requerir una intubación orotraqueal, la elección del tubo se recomienda que sea un tubo balonado, siempre y cuando, digamos, seleccionemos el tamaño adecuado para el paciente, controlemos las presiones de insuflado de ese balón, que recuerden que tiene que ser menor a 20-25 centímetros de agua para evitar lesiones en la mucosa de la vía aérea, y además se vio que, o digamos, se evaluó que utilizar este tipo de tubos, además de que reduce la fuga de aire, evita de lo que es el intercambio de tubos y aumenta en cierta forma la protección de la vía aérea en el caso de alguna regurgitación que se presente durante la reanimación, ¿sí? Bueno, a medida que vamos avanzando en la reanimación, en el soporte vital avanzado pediátrico, vemos y evaluamos los ritmos de paro con los que nos podemos encontrar. Son los 4 clásicos que conocemos, al igual que el adulto, pero acuérdense que en los niños los más frecuentes son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso en menores de 12 años, ¿sí? Están muy asociados a las causas reversibles de paro cardíaco, la 6H y la 6T, y siempre la FB y la TB sin pulso son más frecuentes en niños con patología cardíaca previa o en el caso del paro cardíaco súbito, ¿sí? Bueno, en cuanto a la desfibrilación, sabemos que podemos utilizar 2 tipos, o aplicar 2 tipos de desfibrilaciones, la desfibrilación manual y la desfibrilación automática. La desfibrilación manual digamos, se aconseja en niños menores de 1 año, ¿sí? Y está bueno aplicarla a esta edad porque podemos nosotros ajustar la dosis que vamos a aplicar de energía de choque, ¿sí? Se aconseja que la primera descarga sea de 2 joules por kilo, la segunda descarga de 4 joules por kilo, las descargas posteriores que sean mayores o iguales a 4 joules kilo, manteniendo una dosis máxima de choque de 10 joules por kilo, ¿sí? Pueden utilizarlo, o sea, depende con el que contemos nosotros en nuestro centro de salud, hay algunos que tienen palas metálicas, otros tienen parches autoadhesivos, dependiendo del tamaño que tengamos, pueden ubicarse, digamos, uno en la cara anterior y otro en la cara posterior del tórax, o simplemente en la cara anterior, ahora les muestro bien la forma. Y en el caso de utilizar palas, siempre debemos utilizar el gel conductor, no hay que utilizar ni gasas con solución salina, ni gel de ecografía, ni parches con alcohol, ¿sí? Y en líneas generales se dice que en niños mayores de 1 año o mayores de 10 kilos utilizamos palas de adulto, y en niños menores de 10 kilos o menores de 1 año, palas de lactante, ¿sí? Bien, la otra forma de desfibrilación que tenemos es la desfibrilación automática. Lo que tiene de bueno este tipo de desfibrilación es que el desfibrilador detecta el ritmo, evalúa si es desfibrilable o no, se carga y le avisa al operador, ¿sí? Es mucho más fácil de usar, es el que tenemos en la vía pública, en cualquier club, por ejemplo. En el caso, recuerden, de que tengamos un niño menor de 25 kilos o menor de 8 años, lo ideal sería utilizar, digamos, los parches o algunos cables que traen algunos desfibriladores que atenúan la dosis del adulto, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenía que decirles de esto? Recuerden que tiene que haber un espacio mínimo de 3 centímetros entre los parches o las palas, e inmediatamente después de aplicar la descarga se continúan las compresiones, es decir, no se detiene ni a chequear ritmo ni nada, ¿sí? Se continúan con las compresiones. Bien. En cuanto a los accesos vasculares, en pediatría, en orden de preferencia tenemos primero el intravenoso, después el intraóseo y como última opción el endotraqueal, ¿sí? En el caso del endovenoso siempre se prefiere la vía periférica a la central. Si tenemos vía central, obviamente esa va a ser la elección, y siempre que aplicamos algún fármaco en bolo, siempre continuamos con un bolo de 5 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? En el caso intraóseo,
es una vía alternativa que podemos utilizar para, en el caso de que no contemos con una vía endovenosa y que sea muy difícil de lograr, y todos los fármacos que administramos por la vía endovenosa se pueden administrar por la vía intraósea. Hay varios sitios de inserción, ¿sí? Tibia proximal, distal, fémur distal, espina ilíaca anterior superior, y ahí tienen las contraindicaciones, ¿sí? Habitualmente se utiliza un set especial, pero también si no se puede usar una boca 18, depende del tamaño del chico, ¿no? Pero a veces se puede utilizar y se puede lograr. Lo que se hace es, se coloca el miembro inferior en rotación externa, ¿sí? Se realiza la antisepsia de la zona, se identifica la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Y se realiza la punción de 2 o 3 centímetros hacia la cara interna, por supuesto por debajo de la rodilla, ¿no? De la articulación de la rodilla, y se inserta ese estilete o esta aguja con movimientos circulares pero firmes hasta notar la pérdida de la resistencia. Una vez que pierde la pérdida de resistencia, se supone que si está bien colocado, el acceso quedaría fijo, digamos la aguja queda fija por sí sola, y la guía de suero debería ir como una vía endovenosa habitual, ¿sí? Y el acceso endotraqueal es el último, digamos, en orden de elección. Por él se pueden administrar los fármacos que ven ahí abajo, que los resumimos con la sigla VALEN, vasopresina, atropina, lidocaína, epinefrina, naloxona. Lo que se hace es, se detienen las compresiones para administrar el fármaco, se administra el fármaco, se administran 5 mililitros de solución fisiológica y luego 5 ventilaciones rápidas, ¿sí? De esa forma se administra un fármaco por vía endotraqueal. Recuerden que se deben ajustar las dosis. Para la mayoría de los fármacos, la dosis debe ser de 2 o 3 veces superior que la dosis endovenosa, a excepción de la adrenalina, donde su dosis debe ser 10 veces superior, ¿sí? Bueno, en cuanto a los fármacos, son los fármacos que utilizamos en la mayoría de los paros también en adulto. En el caso de la adrena, lo que se vio es que la adrena, en la última actualización, cita que debe aplicarse sí o sí antes de los primeros 5 minutos de iniciada la reanimación, en aquellos ritmos no desfibrilables, por supuesto, porque se demostró que si se aplica después de los 5 minutos, hay una menor tasa de supervivencia y una menor, digamos, tasa de retorno a la circulación espontánea, y a su vez ahí se obtuvieron resultados desfavorables con respecto a la supervivencia con un déficit neurológico, ¿no? La dosis de adrenalina corresponde a, si la vamos a administrar de manera intravenosa o intraósea, a 0,01 miligramo kilo, o lo mismo sería 10 gamas kilo. Si es a nivel, si lo aplicamos a través del tubo endotraqueal, la dosis va a ser 10 veces mayor, es decir, 0,1 miligramo kilo, con una dosis máxima de 1 miligramo, y se aplica cada 3 a 5 minutos en aquellos ritmos no desfibrilables. En el caso de que el paciente, acá hay una salvedad que no lo puse en la diapo, pero lo que se hace es, la administración de adrenalina depende del peso del paciente también, ¿sí? Si tenemos un paciente que supera los 10 kilos de peso, ¿cómo se prepara la adrenalina? Como hacemos siempre. Digamos, cargamos una ampolla y la llevamos a 10 mililitros y nos queda una dilución de 100 gamas mililitro, ¿sí? De esa dilución de 100 gamas por cada mililitro, se van a aplicar 1 mililitro por cada 10 kilos de peso, ¿sí? La otra opción es que tengamos al paciente que sea menor de 10 kilos. A esa dilución que ya hicimos de 100 gamas mililitro, ¿sí? Se toma 1 centímetro, se la vuelve a llevar a 10 mililitros, ahí nos va a quedar a 10 gamas mililitro, y se aplica de a 1 centímetro por cada kilo de peso, ¿sí? ¿Eso se entendió? Sí, ¿O se fueron todos? sí, claro. Bueno, díganme, porque yo siento que estoy hablando con la computadora. Bueno, después tenemos, esperen que no puedo leer, no sé qué escriben porque no lo puedo leer. Bueno, la miodarona también se puede utilizar, sobre todo está descrita para FBTB sin pulso refractaria, hasta 3 dosis totales, y se puede aplicar en bolo de 5 miligramos kilo. En el caso del alido se utiliza en el caso de que la miodarona no esté disponible o no haya respuesta, pero es de segunda línea, es decir, no se utiliza demasiado, 1 miligramo kilo. Y el sulfato de magnesio específicamente para el tratamiento de torsada de punta o hipomagnesemia en una dosis de 25 a 50 miligramos kilo, ¿sí? Bien.
¿Cómo monitorizamos la calidad de la reanimación? Mediante el end-tidal y la onda de pulso arterial. Ambos dos se utilizan para evaluar la calidad de la reanimación y para el retorno a la circulación espontánea. Recuerden que siempre se debe ser superior a 10 o 15 milímetros, ¿sí? Bien, acá les dejo el algoritmo, ¿sí?, que establece, digamos, las conductas en base a los ritmos, si son desfibrilables o no. Me parece que no tiene sentido que se los lea ahora porque todavía nos queda un poco bastante de clase. Y en cuanto a los cuidados posparo, siempre obviamente hay que tratar de mantener y optimizar las funciones de los órganos y tejidos, la ventilación y la circulación. Sí se cita en los nuevos algoritmos que le dan una atención especial a lo que es la identificación, el tratamiento de las convulsiones, si existen o no, y demás. Acá les dejo una tablita como de objetivos, como para saber cómo podemos, por ejemplo, establecer una conducta en cuanto al manejo respiratorio de un paciente que acaba de salir de un paro, cómo deberíamos hacerlo, ¿sí?, con respecto al volumen corriente, a la presión inspiratoria máxima y demás. Se lo pueden leer tranquilamente después. Y esto lo puse porque es muy frecuente y nos puede pasar no solamente en un paciente que haya padecido un paro cardíaco, sino en cualquier anestesia general en un pediátrico, que es un deterioro súbito en un paciente que está intubado, ¿sí? Las causas las determinamos con la sigla DONE, que supongo que ya la saben, pero bueno, puede ser que ocurra que se haya desplazado el tubo, se haya obstruido el tubo, exista un neumotórax o exista alguna falla en el equipo, ¿sí? Bueno, este apartado lo hice porque me mandaron una información sobre la actualización en el caso del soporte vital avanzado pediátrico en el contexto de COVID. En líneas generales, creo que Gaby ya había dado esta clase, ¿no?, de manejo de paro cardíaco en este contexto, pero para los chicos que no, a lo mejor no lo hayan utilizado, no lo hayan visto, en líneas generales se recomienda siempre ingresar la menor cantidad de gente posible, que todas tengan el equipo de protección personal máximo posible, ¿sí?, para realizar la reanimación, que obviamente las compresiones, el manejo de la vía aérea, las compresiones se dice que no sería un mecanismo gran generador de aerosoles, pero eso está como en discusión todavía. Que puede ingresar un reanimador solamente, digamos, un operador solo a chequear ritmo y desfibrilar con un EPP básico, que yo lo veo bastante controvertido, pero bueno, es así, está descrito así. Tanto la comprobación de ritmo como la desfibrilación no son procedimientos generales de aerosoles, por esa razón es que podría ingresar un operador con un EPP básico. Siempre debemos utilizar los filtros, ¿sí? También se pueden adicionar tapones en los tubos orotraqueales. No se aconseja la administración de medicación a través del tubo endotraqueal, justamente por el tema de la aerosolización. Y sí se recomienda una intubación precoz, ¿sí? ¿Alguien quiere agregar algo de esto? O Belu, ¿vos querés agregar algo de esto? No, nada, Carly, todo bien. Bien. Bueno, y acá un apartado chiquito y rápido de lo que es el tratamiento de las bradicardias en los chicos. Recuerden que la mayoría de las veces se dan por hipoxia, pero que si están asociadas a hipotensión o a hipoxia o acidosis, puede ser un signo de paro cardíaco inminente, ¿sí? Acuérdense que pueden ser primarias o secundarias, por una afección cardíaca congénita o adquirida las primarias y por cualquier causa reversible las secundarias, ¿sí? Pero que debemos tratarlas siempre y cuando sean sintomáticas. ¿Cuáles son las sintomáticas? Aquellas que generen un compromiso cardiopulmonar o de la conciencia del niño, ¿sí? Como medidas iniciales utilizamos, primero hacemos la evaluación rápida de la vía aérea, como siempre, vía aérea, respiración y circulación, y de primera línea, por lo general, en pediatría se utiliza la adrenalina, ¿sí? Está indicada fundamentalmente en aquellas bradicardias que persisten a pesar de una buena oxigenación y ventilación, ¿sí? La dosis es la misma, 0,01 miligramos kilo, ¿sí?, de una dilución de 1 en 10.000, ¿sí? Y en el caso que nosotros estimemos que esa bradicardia sintomática sea producto de un aumento digamos, del tono vagal o por algún fármaco, se puede utilizar atropina. La primera dosis se dice que es de 0,02 miligramos kilo,
La dosis mínima es 0,1 miligramo kilo porque puede dar bradicardia paradojal. Puede repetirse a los 5 minutos con una dosis máxima de 1 miligramo, ¿sí? Bien. A todo esto, si a pesar de una buena oxigenación y ventilación, esta frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60, producto de esta bradicardia, obviamente iniciamos reanimación cardiopulmonar. Y si no tenemos éxito con las drogas, ahí obviamente consideramos lo que es los marcapasos transtorácicos o transvenosos, pero obviamente con un especialista, ¿sí? Acá también les dejo el nuevo algoritmo de bradicardia en pediatría, ¿sí? Para que lo lean. Ahí se los dejo enterito. Y bueno, hasta acá cómo vamos, ¿ya se durmieron? No se me duerman que falta un poquito más de clase. Ah, la foto del Brian con el mate en la mano es excelente. Miren, acá Luche y Fer les dicen que falta una más. ¿Todo bien hasta acá? La próxima les digo que es un poco más... Perfecto, Carly. Muy buenas las fotos. La próxima es más entretenida. Y también es más difícil, así que necesito que me presten atención, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bueno, Carlita, ¿eh? Bueno, seguimos. Reanimación, nos toca hablar ahora de reanimación y recepción del recién nacido, ¿sí? Recuerden que, digamos, la idea de tener estos conceptos, ¿sí? En cuanto a la reanimación del recién nacido, no solamente es para brindar las condiciones óptimas para esta adaptación, ¿sí? A la vida extrauterina, sino que también es una situación en la que requiere, digamos, no solo un entrenamiento, porque hay especialistas que se dedican a esto, sino también un recurso humano altamente capacitado. Y a lo mejor si nosotros vamos a algún centro de salud que no tengamos el especialista o que nos encontremos en esta situación a la cual nos tenemos que enfrentar y manejarlo, está bueno que tengamos estos conocimientos, ¿sí? Acá les dejé un poquito de datos que, nada, nos determinan, por ejemplo, que sabemos que la mayoría de los recién nacidos, dentro de los 10, 30 segundos posteriores al nacimiento, van a responder, ¿sí? A las maniobras con una respiración espontánea, ¿sí? Pero también tenemos otro porcentaje que, si bien es bajo, no es menos importante porque pueden llegar a requerir tanto la intubación orotraqueal como masaje cardíaco y fármacos y demás para mantener su estado óptimo, y la verdad que en estos pacientitos no es nada fácil, ¿sí? Por eso está bueno que tengamos esta clase, aunque sea breve, ¿sí? Bueno, antes de empezar a hablar de lo que es la reanimación exclusivamente del neonato, tenemos que repasar algunos conceptos de lo que es la circulación fetoplacentaria, porque si no, no vamos a entender nada, y tampoco vamos a entender las maniobras que vamos a aplicar sobre el recién nacido, ¿sí? Recuerden que antes del nacimiento, ¿sí? Los pulmones fetales no intervienen en lo que es el intercambio gaseoso, ¿sí? Estos pulmones se encuentran llenos de líquido, ¿sí? Y a su vez la vasculatura pulmonar se encuentra bien contraída, ¿sí? El intercambio gaseoso se hace a través de la placenta, ¿sí? Y la sangre llega a través, oxigenada, va a llegar a través de la vena umbilical y se va a conectar a la vena cava inferior a través de el ductus arterioso o el conducto arterioso, ¿sí? Venoso, ¿sí? Esa sangre oxigenada va a llegar a las cavidades derechas, sobre todo a la aurícula derecha, y a través de la segunda comunicación que presentan los niños, digamos, en la vía intrauterina, que es el foramen oval o el agujero oval, esa sangre oxigenada va a pasar hacia cavidades izquierdas, ¿sí? La mayoría de la sangre va a evitar la circulación pulmonar, ¿sí? Porque recuerden esto que les estaba comentando antes, tienen una gran, digamos, resistencia en la vasculatura pulmonar y a su vez presentan los sacos alveolares llenos de líquido que, si bien se van a expandir dentro del útero, no van a realizar este intercambio gaseoso. Entonces no tiene mucho sentido que la sangre vaya hacia la circulación pulmonar y se desvía, digamos, directamente hacia la circulación de las cavidades izquierdas, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Frénenme porque esto es medio complejo y si no, después no vamos a entender nada. Sí, Carly. Bueno, una vez que esa sangre llegó a cavidades izquierdas, ¿sí? Digamos, la mayor parte va a ir a través de la aorta hacia el cerebro y el corazón del recién nacido, ¿sí? Pero otra parte de la sangre, y a través de la arteria pulmonar,
que en este caso recuerden que no va a ir hacia los pulmones, va a existir una comunicación, o existe una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿sí? Que va a hacer que esa sangre que viene de la arteria pulmonar pase directamente hacia la aorta, ¿sí? Digamos, ahí en ese punto es en el que se da el salteo digamos, del flujo sanguíneo, digamos, saltea a la circulación pulmonar. ¿Quedó claro eso? De esa manera, a través de esas tres comunicaciones, la sangre va a continuar a través de la aorta, va a ir a nutrir a todo el resto de los órganos y tejidos, y a través de las arterias umbilicales va a volver, ¿sí?, hacia la placenta para cerrar el circuito. ¿Se entendió eso, más o menos? Sí, Carly. Bien. Bueno, acá les dejo el esquema. De lo que es el que está a la izquierda, es lo que sería la circulación, digamos, intrauterina, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre durante el nacimiento? Al momento del nacer, se produce, el bebé nace, se realiza el clampeo del cordón umbilical, y con el llanto y la respiración profunda del bebé, se produce el desplazamiento de ese líquido que tenemos dentro de los alvéolos, que lo vamos a tener acá, ven, ahí se ve esquematizado, con las sucesivas respiraciones, ¿sí? Se va a ir desplazando ese líquido, se va a reabsorber, y ese aumento en la concentración de oxígeno a nivel alveolar va a generar que esa vasculatura pulmonar que estaba contraída comience a dilatarse, ¿sí? Y se comience a realizar de a poco el intercambio gaseoso. A su vez, acuérdense, se va a empezar a llegar, digamos, más sangre, y a medida que va aumentando esa concentración de oxígeno alveolar, también va a generar que se cierre el conducto arterioso y que se cierre el foramen oval, y que la circulación pase a ser de fetal a neonatal, ¿sí? ¿Era algo más importante que les quería decir de eso? Bien. Bueno, como vemos al nacimiento, lo que ocurre es, se produce un aumento súbito, ¿sí?, de las resistencias vasculares periféricas, porque hasta este momento las resistencias eran vasos, tanto la circulación periférica como placentaria, de baja resistencia, ¿sí? Al nacimiento se produce un aumento de estas resistencias a nivel periférico, bajan las resistencias a nivel pulmonar, aumenta la circulación a través de la arteria pulmonar y se cierra de manera funcional el ductus arterioso y el foramen oval. Y el conducto venoso se cierra al momento de clampear el cordón umbilical, ¿sí? ¿Eso se entendió? Sí, Carly. Bueno, esto es importante que lo sepan. Yo acá se los dejé más o menos resumido, porque en base a esto van a entender todas las modificaciones y todas las intervenciones que podemos realizar en el recién nacido, ¿sí? Más allá de haberles explicado todo esto, se dice que todos estos cambios habitualmente se dan en pocos minutos, ¿sí?, luego del parto. Pero a veces no es tan así, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que hay algunos recién nacidos de término que pueden tardar hasta 10 minutos en lograr una saturación de oxígeno mayor a 90, ¿sí?, por oximetría. También se sabe que ese líquido a nivel pulmonar puede tardar varias horas en reabsorberse por completo, que el ductus también se sabe que el ductus arterioso puede tardar entre 24 y 48 horas en cerrarse luego del parto, ¿sí? Y que incluso la relajación vascular pulmonar se puede llegar a completar o puede llegar a tardar varios meses, ¿sí? Por todo esto es que es tan importante la recepción y la reanimación del recién nacido, porque sabiendo todas estas modificaciones que ocurren al nacimiento, nosotros podemos ir viendo la causa y viendo por qué este recién nacido requiere reanimación, ¿sí? Pero englobando todos estos conocimientos, siempre que un recién nacido requiera que nosotros intervengamos, va a ser por una insuficiencia en el intercambio gaseoso, ¿sí? Que puede ser antes del parto, por alguna alteración en la placenta o en la respiración placentaria, o después del parto, por un factor propio del recién nacido que no le permita, digamos, tener un esfuerzo respiratorio adecuado o no lo pueda mantener en el tiempo, ¿sí? Por eso, el objetivo principal de la reanimación neonatal es, digamos, brindar una óptima ventilación pulmonar, ¿sí? Eso es lo primordial y lo que no se tienen que olvidar nunca, ¿sí? Bien, acá tenemos diferentes factores de riesgo que pueden predecir en cierta forma algunas patologías maternas
o fetales que nos pueden predecir la necesidad de una reanimación. No las voy a leer porque son un montón, pero son posibles causas de este requerimiento, ¿sí? Y frente al nacimiento podemos tener dos escenarios diferentes, ¿sí? Podemos tener un recién nacido vigoroso, que sea un recién nacido que ya sabemos que tiene un buen tono, tiene una linda coloración, está rosado, un llanto enérgico, habitualmente es un recién nacido de término, con una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, y en ese caso lo que hace es, se lo seca, se clampea el cordón luego de 30 a 60 segundos, ¿sí? Si es un recién nacido de término, se tiene que esperar 60 segundos, y se lo puede hacer esta evaluación rápida en contacto con la piel de la madre, ¿sí? Eso se puede hacer. Y el otro escenario va a ser un bebé que a lo mejor está, digamos, está deprimido, que puede ser de término o no, ¿sí? O puede ser pretérmino, pero habitualmente va a ser un bebé que va a estar apneico o va a tener una respiración dificultosa, puede estar cianótico, no va a llorar por lo general, está flácido o hipotónico y maneja una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. En ese caso, tenemos dos opciones. Si a pesar de todas estos signos clínicos no requiere una reanimación inmediata, se deben esperar al menos 30 segundos para clampear el cordón umbilical. ¿Por qué les digo esto? Porque se sabe y se estudió y se vio que demorar ese clampeo del cordón umbilical, en el caso de los prematuros, hasta 30 segundos, y en los casos del recién nacido de término, hasta los 60 segundos, da mayor estabilidad hemodinámica al neonato, y a su vez disminuye el riesgo de hemorragia cerebral, intracraneal, ¿sí? Ahora bien, obviamente, si tenemos un recién nacido que nació en el contexto de un desprendimiento placentario o digamos en el contexto de un sangrado excesivo por una ruptura de vasa previa o una prosidencia de cordón, obviamente en esos casos sí se clampea el cordón inmediatamente y sí se lo lleva a la sala de reanimación y bueno, si mejora, obviamente se lo lleva a la madre, ¿no? Ahí tenemos los dos ejemplos para que los vean, igual ya los deben haber visto 1000 veces. Un recién nacido deprimido y uno vigoroso. También otro método que se utiliza es el score de Apgar, que todos lo conocemos, pero sí tenemos que tener en cuenta que más allá de este score de Apgar no es un parámetro que nos guíe en la reanimación, pero sí tiene valor pronóstico, ¿sí? Recuerden que el valor normal es mayor de 7, y hay algo muy importante en lo que es reanimación neonatal, que es la documentación de todos los parámetros y la evolución de esos parámetros en esas tablas que ven abajo, que es lo que utilizan habitualmente en Neo, ¿sí? Bien. Más allá de tener estas dos situaciones, del paciente deprimido o el paciente vigoroso, en todos los casos siempre tenemos que realizar estos 4 pasos, ¿sí? Por un lado, tratar de mantener una temperatura corporal óptima entre 36,5 y 37,5 grados centígrados, ¿sí? En el caso de un recién nacido de término, lo secamos, removemos compresas húmedas y tratamos de colocar la cabeza en la posición más adecuada para lograr la apertura de la vía aérea y estimulamos la respiración. Eso siempre en todos los casos. Y también en todos los casos siempre nos tenemos que preguntar si esa gestación fue de término, si ese lactante está respirando o está llorando, y si tiene buen tono muscular. ¿Por qué debemos hacernos esas 3 preguntas? Porque si esas preguntas, digamos, la respuesta a esas preguntas, a cualquiera de ellas, es negativa, es decir, que no es una gestación de término, que no llora, que no respira, o que no tiene buen tono, eso nos va a determinar que nosotros tenemos que intervenir y que ese recién nacido requiere una reanimación activa, ¿sí? Bien. Bien. En cuanto a la temperatura, sabemos que es un fuerte predictor de morbo y mortalidad en todas las edades. Así como les dije que el recién nacido de término se lo seca y se lo cubre, en el recién nacido pretérmino no se seca al paciente, simplemente se lo envuelve en unas mantas plásticas o en un campo plástico estéril, porque los niños, sobre todo los menores de 34 semanas y demás, o edades gestacionales menores, habitualmente el estrato córneo de la piel no está del todo desarrollado, ¿sí? Entonces no cumple la barrera protectora.
ante la falta de esta estructura cutánea, los recién nacidos pretérminos suelen nacer con un material graso, ¿sí? Digamos, que los cubre, que es el vernix caseoso, que lo que hace es, digamos, mantener como esa función protectora de la piel, ¿sí? Por eso a ellos no se los seca, porque si nosotros los secamos, barreríamos ese material y fomentaríamos sobre todo a disminuir las barreras protectoras de la piel, ¿sí? Recuerden que los dos extremos son malos, hay que evitar tanto la hipertermia como la hipotermia, ¿sí? Recuerden que la hipertermia lo que va a hacer es nos va a aumentar la tasa metabólica y nos va a aumentar la pérdida de agua por evaporación, y por lo tanto nos puede generar una deshidratación. Y la hipotermia, además de producir todos esos efectos adversos que produce, que están escritos ahí, depresión respiratoria, hipoglucemia, sepsis tardía y hemorragia intraventricular, obviamente siempre nos lleva por aumento de la producción de catecolaminas a la acidosis y a la hipoxia, ¿sí? Y en los prematuros o en los niños pretérminos, también podemos optar por otras medidas, como humidificar los gases inspirados si es que se requiere ventilación a presión positiva, y bueno, ahí les dejo las diferentes temperaturas que deben tener tanto la sala de reanimación, como el área de recepción y el quirófano, ¿sí? Bien, apertura de la vía aérea. Todos estos pasos que yo les voy nombrando, ustedes imagínenselo en progresión, ¿no? O sea, cuando vamos recibiendo un recién nacido, bueno, optimizamos la temperatura, estimulamos la respiración, apertura de la vía aérea y demás. En este caso, recuerden que los chicos, la posición óptima para la apertura de la vía aérea es la cabeza en posición neutra, ¿sí? No son favorables ni una posición de flexión excesiva o de hiperextensión excesiva. Podemos utilizar un rollo debajo de los hombros para optimizar esta posición, ¿sí? Y si avanzamos en lo que son las maniobras de reanimación, en cuanto a la administración de oxígeno, ¿sí? Se vio que en los recién nacidos de término, ¿sí? Se suele comenzar con la administración, digamos, si es que nosotros necesitamos realizar un apoyo a esa ventilación, ¿sí? Por ejemplo, con una máscara facial, no hace falta que en un recién nacido de término pongamos el oxígeno al 100%, es decir, al principio se comienza con una FIO de 21 y luego se va aumentando según requerimiento. ¿Cómo vamos determinando? En el caso, perdón, de los recién nacidos pretérmino, se comienza con una FIO un poco más alta, entre 21 y el 30%, ¿sí? ¿Y cómo vamos guiando ese nivel de FIO? Mediante a esa tabla, que nos determina los objetivos de saturación del recién nacido, ¿sí? Si prestan un poquito de atención a esa tabla, nos va diferenciando en base a medida que pasan los minutos la saturación de oxígeno que deberíamos tener en ese recién nacido, ¿sí? Siempre en el caso de que el recién nacido, digamos, evolucione desfavorablemente y tengamos que comenzar con las compresiones torácicas y demás, ahí sí utilizamos FIO del 100%. Y un datito que es pequeño pero no menor, que la colocación del oxímetro siempre tiene que ser preductal, ¿sí? Preductal significa previo al conducto, digamos, al ductus arterioso, por lo tanto va a ser en el miembro superior derecho, y puede ser, digamos, a nivel de la muñeca o a nivel de la mano, dependiendo el dispositivo que tengamos para medir la saturación de oxígeno, ¿sí? Ahí también les dejo imágenes de las posibles colocaciones de las máscaras faciales, las correctas y las incorrectas. Lo ideal es que sea una máscara facial transparente, que cubra bien y que aporte un sellado adecuado de lo que es la nariz y la boca, sin comprimir los ojos, que es el error más común, ¿sí? ¿Avanzamos? Bueno, ahí les muestro más imágenes que, como ven, hay veces que no se requiere directamente máscara facial, a veces con acercar un poco alguna manguerita con oxígeno es suficiente, todo depende de los objetivos de saturación que nosotros consideremos para ese recién nacido, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando en esta reanimación, podemos requerir o no la utilización de ventilación positiva, ¿sí? De todas las maniobras es la maniobra que mejor evidencia científica tiene, ¿sí? Se dice en líneas generales que más allá de la fracción inspirada de oxígeno que le administremos al recién nacido,
debe aplicarse en el primer minuto del nacimiento, si nosotros obviamente corroboramos que ese recién nacido lo requiere, ¿sí? Que también lo ideal es aplicar, podemos utilizar cualquiera de los dispositivos que ven en las imágenes, pero se aconseja utilizar un dispositivo que pueda aplicar PIP, ¿sí? Se comienza con una PIP de 5 centímetros de agua. También está descrito que en los casos de que el recién nacido esté un poco deprimido, pero mantenga la ventilación espontánea, también se puede aplicar CPAP o presión continua en la vía aérea, ¿sí? Eso también se puede aplicar. También algo que vi en la actualización es que se recomienda durante la aplicación de ventilación a presión positiva la monitorización de la frecuencia cardíaca con las 3 derivaciones, ¿sí? Y si nosotros, digamos, hacemos la recepción del recién nacido, hacemos todos los pasos iniciales que ya les expliqué, vemos que requiere ventilación a presión positiva, la aplicamos y vemos que después de 15 segundos, ¿cómo evaluamos la efectividad de esta ventilación a presión positiva o de esta oxigenación? Con la frecuencia cardíaca, ¿no? Y con la auscultación y la expansión torácica. Ahora bien, si nosotros aplicamos todas estas maniobras y no logramos un aumento de la frecuencia cardíaca en 15 segundos, utilizamos una sigla que es Mr. SOPA, aunque les cause gracia, donde son una serie de chequeos que nos permiten ir avanzando en la reanimación neonatal, ¿sí? Como primera medida, vemos la ubicación de la máscara, si está bien acomodada o la reacomodamos. La R corresponde a reposicionar el cuello o la cabeza, ¿sí? La S corresponde a lo que es succionar o aspirar la vía aérea si yo considero que hay una obstrucción de la vía aérea, ¿sí? No de rutina, solamente si yo lo considero. La O corresponde a la vía oral abierta. Recuerden que por las características anatómicas del recién nacido, la lengua, que es enorme en comparación con la cavidad oral, puede estar ahí obstruyendo la vía aérea. La P corresponde a lo que es una consideración acerca de se puede aumentar o no la presión de insuflación, pero bueno, eso es medio polémico. Y la A corresponde a la necesidad, sin duda, si yo ya chequeé todos estos parámetros y no mejora la situación porque no logro una buena expansión torácica o porque la frecuencia cardíaca no aumenta, ahí ya tengo que pensar en una vía aérea alternativa, ¿sí? Que puede ser una máscara laringia o una intubación orotraqueal. Bien. Si decido finalmente realizar una intubación orotraqueal, lo confirmamos con aumento de la frecuencia cardíaca, con auscultación, con expansión torácica y con la capnografía. En cuanto al tamaño del tubo, va a depender de la edad gestacional, ahí les dejo más o menos los tamaños, ¿sí? Y en cuanto a la inserción, la profundidad de inserción del tubo orotraqueal, decimos, o sea, se puede medir colocando, digamos, midiendo la distancia entre el borde o la base del tabique nasal y el trago del recién nacido, y a esa medida se le suma 1 centímetro y a eso corresponde, a esa cantidad de centímetros se corresponde la profundidad de la que debo introducir el tubo, ¿sí? Recuerden que también la intubación orotraqueal debe realizarse antes de empezar las compresiones, ¿sí? Y de esto no mucho más. Acá les dejo imágenes de lo que sería una laringoscopía directa en un recién nacido. La imagen de arriba a la izquierda se ve la pared posterior de la faringe. Ahí fue retirando de a poco el laringoscopio y se ve la luz, digamos, el esófago. Sigue saliendo y digamos, empiezan a ver los aritenoides y finalmente, bueno, logra una buena visualización de la glotis. Pero bueno, se los dejo para que vean más o menos cómo se ve. Hay que hacer una mención especial en lo que es los recién nacidos que no son vigorosos y que han estado expuestos al líquido amniótico meconial, ¿sí? Anteriormente se decía que estos recién nacidos tenían indicación de intubación orotraqueal de rutina y aspiración a través del tubo, pero ahora se observó que no necesariamente tienen indicación de IOT, siempre va a depender de la evaluación de cada caso, haciendo hincapié en la ventilación, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta, la necesidad de aspiración en estos casos, porque recuerden que pueden, digamos, padecer
lo que es el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, que les va a generar no solamente una neumonitis química, sino que puede generar atelectasias, respiratorio, etcétera, ¿sí? Bien, una aclaración que me olvidaba de decirles, en el caso de que yo estuve realizando ventilación positiva, no fue eficaz o eficiente la maniobra, hice todo el chequeo de comprobación de los dispositivos, defino, y el niño sigue empeorando, ¿no? Defino la intubación orotraqueal y aún así continúa en mal estado, además de comenzar con las compresiones, puedo decidir, pero eso lo dejamos a consideración de cada uno, aspirar o no el tubo para descartar una posible obstrucción del mismo, ¿sí? Bien. Roncar, en este caso, en el de la posible aspiración de líquido amniótico, lo primero es, sí, realizar la aspiración, mucha aspiración, y después, si el paciente no mejora, ventilarlo, pero nunca ventilarlo antes de aspirarlo, porque si vos lo ventilás, le impactás el meconio en los alvéolos. Sí, eso es así. Ya lo dije mal, pero es así. Y a su vez también, otra cosita que me había olvidado decirles es que una vez que nosotros, digamos, hicimos lo que dijo Vicky, aspiramos muy bien, bueno, vemos cómo resolvemos la vía aérea, si es que lo intubamos o no. En el caso de que cuando lo aspiramos, las presiones negativas de aspiración no deben superar los 100 milímetros de mercurio. Eso también es importante. ¿Sí? ¿Qué más? Bien. Bueno, si a pesar de todas estas maniobras continúa deteriorándose el recién nacido, van a comenzarse las compresiones, ¿sí? Las compresiones, ¿cuándo las comenzamos? Cuando continuamos teniendo, digamos, una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, luego de haber tenido una ventilación a presión positiva durante 30 segundos, eficaz. Es decir, si yo lo ventilo con cualquiera de las formas que ya sabemos, máscara facial, IOT, máscara laringea, durante 30 segundos, logro una buena expansión torácica, una buena saturación, y aún así el paciente sigue teniendo una frecuencia cardíaca menor de 60, ahí comienzo con las compresiones torácicas, ¿sí? Y no hay que comenzarlas si se da la situación contraria, es decir, si no tengo evidencia de un buen movimiento torácico durante la ventilación, no tiene sentido que lo comprima, ¿sí? La frecuencia o la relación de compresión-ventilación va a ser la que me permite a mí intentar realizar 90 compresiones y 30 ventilaciones por minuto, ¿sí? Bueno, y ahí les dejo la secuencia. Por lo general, bueno, ahí como dice la relación es 3-1, ¿sí? ¿Y qué más? Algo de las compresiones les tenía que decir. Deben mantenerse mínimo 60 segundos, ¿sí? Antes de volver a chequear la frecuencia cardíaca, tanto sea por electrocardiograma o por ocultación y demás, ¿sí? Bien. En cuanto a las técnicas para las compresiones torácicas en recién nacido, no nos vamos a guiar por la línea intermamilar para colocar los dedos, sino que vamos a seguir lo que es el reborde costal hasta llegar a la porción inferior del esternón para evitar comprimir alguna zona inadecuada, ¿sí? Se recomienda la técnica de 2 pulgares y 2 reanimadores y obviamente se aplica con fío de 100%, ¿sí? La eficacia de las compresiones se chequea cada 30 segundos y obviamente se finaliza cuando obtenemos una frecuencia cardíaca mayor a 60. Bien. Habitualmente lo que se hace entre, digamos, claramente cuando existe un paro cardíaco en un neonato se van a requerir más de 2 operadores, ¿no? Porque habitualmente lo que ocurre es un operador se ocupa de la vía aérea, el otro operador se ocupa de las compresiones. En el momento que se establece el paro cardíaco, el reanimador que está en la vía aérea se hace a un costado y el reanimador que va a ocuparse de las compresiones va a la cabecera y las realiza desde la cabecera. ¿Por qué? Porque se deja libre la zona en la cual se va a establecer el acceso venoso de elección en un neonato en la sala de partos, que es el acceso a través de la canalización venosa umbilical, ¿sí? Como ven ahí,
En este caso, digamos, en los recién nacidos es la vía de elección en la sala de partos. En frecuencia después se prefiere, digamos, el intraóseo, y por último el periférico, porque es, digamos, el más dificultoso, ¿sí? Bien. Algo que me olvidé decirles es que toda medicación que podemos hacer a través del acceso venoso umbilical, la podemos realizar a través también de la vía intraósea, ¿sí? Bien, en cuanto a la medicación, es la misma, se utiliza adrenalina en una dosis de 0,01 a 0,03 miligramos kilo endovenoso a través del tubo. Acuérdense que hacemos una dosis 10 veces mayor. Y en el caso de que el recién nacido pueda llegar a requerir volumen, se pueden ir haciendo bolos de absorción fisiológica al 0,9% de a 10 mililitros por kilo. Y en el caso de que requiera algún concentrado de glóbulos rojos, se utiliza cero negativo en la emergencia, ¿no? Bien. Bueno, también acá hay un ítem que es bastante controversial, que es en qué momento, digamos, yo puedo determinar, detener o no la reanimación de un recién nacido, ¿sí? Siempre va a ser algo muy polémico y van a entrar diferentes cuestiones éticas de las diferentes personas que intervengan en esa situación, que la verdad que es bastante difícil. No hay valores, o sea, hay muy pocos criterios médicos que establecen las guías, porque la verdad que, como les vuelvo a repetir, es una situación bastante compleja, pero sí se dice que, por ejemplo, además de que la situación debe ser manejada con suma prudencia y también obviamente ir charlando con los padres y dentro de lo que se pueda, ir tratando de ver cuáles son sus pensamientos, o no sé, o ver cómo se puede tomar la decisión de manera conjunta. Se establecen algunos parámetros, por ejemplo, que el recién nacido permanezca en asistolia por 20 minutos con una reanimación adecuada. En ese caso se podría detener la reanimación, pero siempre se trata de informar o de realizar la consulta con los padres. También también otro parámetro que se usa es el score de Apgar, ¿sí? Tanto para recién nacidos de término como pretérmino. Si permanecen durante 20 minutos con un Apgar de 0 a 3, tiene obviamente una alta tasa de mortalidad. Y obviamente también se detienen malformaciones incompatibles con la vida, o dependiendo de la morbilidad esperada de cada situación y de cada recién nacido, ¿sí? Bueno, prometo que ya termino. Acá les dejo el algoritmo para unificar toda la información que les di hoy. Recuerden, tenemos un recién nacido, hacemos las 3 preguntas fundamentales: la gestación, si la gestación es de término, si llora o respira, y si tiene buen tono. Si todas estas respuestas o alguna de ellas es no, proporcionamos calor, realizamos apertura de la vía aérea, lo posicionamos adecuadamente, lo secamos y estimulamos. Ahí evaluamos la respiración y la frecuencia cardíaca. Si vemos que hay una dificultad respiratoria, obviamente siempre esto en simultáneo. Monitorizamos la saturación preductal, administramos la FIO para mantener la saturación objetivo, y si esas medidas son suficientes, ya vamos a los cuidados por reanimación. Ahora bien, si está en apnea o si tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, ahí sí aplicamos la ventilación a presión positiva, ¿sí? Si la frecuencia cardíaca mejora con esa ventilación positiva, a presión positiva, y se logra una respiración normal, ahí vamos a cuidados posparo. Y si no evoluciona bien, y a pesar de la ventilación a presión positiva, esa frecuencia cardíaca se mantiene por debajo de 100 latidos por minuto, ahí sí, vemos todo el chequeo que yo les comentaba antes de corregir las maniobras de ventilación, vamos pensando en utilizar un dispositivo avanzado de vía aérea, y volvemos a chequear la frecuencia cardíaca. Todos estos pasos entre que chequeo, evalúo si ventilo, si no ventilo, no deben superar el minuto, ¿sí? De evaluación y de decisión, ¿sí? Si a pesar de todo esto la frecuencia sigue siendo menor de 60, ahí sí defino la vía aérea avanzada, lo intubo, confío del 100%, ventilación a presión positiva, y comienzo el masaje cardíaco durante 60 segundos. Si durante 60 segundos esa frecuencia cardíaca es menor a 60, continúo
el masaje cardíaco y administro una dosis de adrenalina. Es decir, la primera adrena se da después de, digamos, el segundo ciclo de masaje cardíaco, ¿sí? Y si a pesar de todo esto la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, bueno, ahí ya tenemos que empezar a pensar otras posibles complicaciones, ¿sí? Como puede ser un neumotórax, una hipovolemia u otros diagnósticos, ¿sí? Pero bueno, chicos, eso es todo. Espero no haberlos aburrido. Muy bueno, Car. Muy bueno, muy completo. Excelente, Carly, es muy completa. Bueno, chicos, cualquier